Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros en esta escuela de familias adoptivas acogedoras y colaboradoras. Juan Alonso Casalilla es un experto en adopción, él es psicólogo, trabaja en el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor y lleva muchísimos años trabajando, apoyando a niños y familias en el sistema de protección. Además, bueno, pues es asesor, consultor en temas de adopción, de acogimiento a instituciones y a comunidades autónomas. Es también eh, docente, profesor, ha formado a profesionales en este mundo tan apasionante y tan especial. Además es autor de varios libros, el Manual para la Valoración de la Idoneidad en la Adopción y un libro muy interesante del que nos va a hablar, que es El reto de ser padre, una guía práctica de posadopción. Además, bueno, tiene muchos artículos, numerosos artículos. Él escribe un blog que se llama Deseo y Razón, donde podéis encontrar muchas de las cosas que Juan Alonso eh, sabe, escribe y transmite. Muchísimas gracias por estar aquí con Gracias a nosotros, ti, María Ángeles. aquí en Granada, en esta mañana fría. Luego esto lo Pero tendremos que... luminosa. Muy luminosa, esto luego lo tendremos que cortar porque, en fin, no siempre las mañanas van a ser frías y Así es. luminosas. Muy bien, pues yo le comentaba a Juan Alonso, Juan o Juan, Juan, a Juan, que ya que lo tenemos aquí, yo quiero hablar con él de muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo le voy a proponer yo te propongo un orden, pero vamos haciéndolo conforme vaya como saliendo y vaya surgiendo, surgiendo, sí. ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en la Escuela de Familia embarcados en una aventura, en un curso sobre historia de vida. Y nos gustaría llevar tu opinión y tu experiencia a este curso, a todas las personas que están inscritas en estos momentos y que se pueden inscribir en el futuro, ¿no? Y por eso me gustaría empezar hablando de algo sobre lo que tú escribiste, que era precisamente esto de mm, eh, la historia de vida, ¿no? Tú tienes un artículo que se llama Historia de vida, trascender la biografía, y me gustaría que nos comentara un poco, bueno, algunas claves de este proceso. Un poco el artículo lo escribí porque yo creo que se sobredimensionaba en nuestro ámbito la insistencia en la historia de adversidad de los chicos adoptados y acogidos, que es algo incuestionable, es algo que la investigación lo tiene perfectamente constatado, pero había aspectos de la historia de vida de los chicos adoptados y acogidos que eran, en primer lugar, la cantidad de rupturas que tenían de la continuidad vital, la ruptura sobre su genealogía, sobre su ambiente y también la ruptura que se oponía la toma de medidas de protección sobre ellos. La toma de medidas de protección sobre ellos es algo ineludible, algo a lo que se llega como necesidad para salvaguardar sus derechos y su bienestar, porque, digamos, está comprometido seriamente su desarrollo, pero no deja de ser, digamos, una medida traumática en sí misma. Y es un trauma que, digamos, lo provoca la propia medida. Esa Pero que el niño lo vive pues eso, como algo que marca, ¿no? En su historia, ¿no? Nosotros podemos verlo como un momento como de salvación, sin embargo, para el niño es un hecho traumático, ¿no? Sí, además en el sentido literal, yo creo que lo ha reflejado muy bien. Digamos, desde la perspectiva del adulto, desde las administraciones, desde los que trabajamos con ellos, tenemos la firme convicción de que hemos hecho un bien, pero desde su perspectiva hay una ruptura. Y cuando hablamos de trauma, hablamos quizá en el sentido más literal de ruptura. Tampoco lo queremos calificar ni como bien ni como mal, porque eso yo creo que es una de las cosas más importantes en historia de vida, ¿no? Que la historia de vida
está por hacer y la tiene que hacer el chico, no nosotros. Entonces, una de las cosas importantes, por eso hablaba de trascender la biografía, hay una historia de adversidad marcada por lo que ahí en ese escrito hablo de biografía, que son hitos importantísimos, que es una situación de abandono, de maltrato, de cualquier circunstancia muy negativa que nos ha hecho intervenir. Y esa es una Ujú, biografía incuestionable, pero eso va a tener que ser resignificado posteriormente por el chico, porque además de eso, hay dos variables que me gusta mucho insistir en ella, que es la ruptura que supone la propia medida de protección y la no participación del chico en ese giro de destino tan importante en su vida. ujú, Nosotros lo hacemos por un bien, pero sin contar con ese otro, ¿no? Que es sujeto de ujú, derecho, ¿no? Y es muchas veces difícil interpretar cuál va a ser su opinión. Entonces, trascender la biografía es darle sentido a esa medida de protección, que el niño tenga información sobre esa medida de protección, sepa por qué se tomó, la tenga fundamentada y se apropie de ella. Y luego acompañarle también, no solo en la historia de adversidad, sino en las pérdidas que ha supuesto esa toma de medida de protección. Yo te digo, María Ángeles, yo insisto mucho en esas dos variables de pérdida y de extrañamiento de medida de protección, no porque crea que sean las más ujú, importantes, sino porque creo que en la bibliografía, en la investigación son las que más se escapan, porque primero son más difíciles de investigar ujú, experimentalmente y más difícil de, digamos, de conceptualizar. Pero en la práctica diaria con los chicos uno se encuentra, digamos, en su propio testimonio, que los chicos viven la medida de protección de una manera extraña. Tanto en adopción como en el acogimiento. Dicen, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Cuáles fueron las circunstancias de mi vida que me llevaron a no vivir como la mayoría de mis compañeros, de mi ujú, círculo habitual, con mi familia biológica? Tiene que haber una circunstancia de peso, fundamentada, no vamos a ujú, calificarla, que ha hecho que yo sea distinto en ese aspecto y se cuestione mi condición, sea de adoptado y ujú. acogido. Y te encuentras con chavales que ya a partir de los 11, 12, 13 años, 14, pues extrañan esa medida, ¿no? A mí me gusta hablar de extrañamiento de la medida, ¿no? ¿Por qué estoy yo contigo? ¿Por qué eres tú Ujú. mi padre? ¿Por qué eres tú el que ejerces la guarda sobre mí? que, y los que estamos trabajando en instituciones nos interrogan, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué no pasó? ¿Qué Una fundamento? necesidad de los chicos, de las chicas, ¿no? En tu experiencia, pero, pero que no siempre se expresa. No siempre se expresa. No siempre se expresa porque a veces resulta muy incómodo. Hay muchos silencios en torno a circunstancias que para todo el mundo son difíciles, porque estamos hablando de circunstancias realmente duras, que están Ujú, etiquetadas socialmente como estigmas. ¿Eh? La entrada en prisión, eh, la, la comisión de delitos por los que se ujú, entra en prisión, la pobreza, el maltrato, la violencia de género. Mm, y no vamos a entrar en ese catálogo que sería infinito de circunstancias que llevan a la Administración a tomar una medida de protección, ya sea en adopción internacional, en otros países, ya sea en adopción, ya sea en acogimiento. Son temáticas que generan actitudes defensivas y generan muchos silencios tanto en familias adoptivas como acogedoras, inclusive en las familias biológicas. ujú. Son circunstancias que no, digamos que llevan una carga de estigmatización, por decirlo de alguna manera, importante. Y entonces hay como silencios tácitos, dificultad para plantear el tema, Ujú. incomodidad en los padres o acogedores para abordarlo. Es una de las cosas que más se consulta, ¿no? ¿Cómo abordo esto? Claro. Y, muchas familias que nos plantean o que plantean, bueno, yo daré información a demanda. Si me pregunta, si saca el tema, yo responderé, pero aparentemente él o ella, ellos no tienen problema, están tranquilos, no tienen problema en ese sentido. En tu experiencia, ¿esto es así o a veces no se
no se expresa porque pues se tiene miedo a hacer daño, miedo a generar bueno, un sentimiento en los padres o en la familia acogedora incómodo. Yo creo que has contestado la pregunta con esa pregunta. Eh, Siempre que hay una medida de protección, digamos, hay una inscripción social de ese chico distinta y el adulto de referencia, en este caso el acogedor o el padre Ujú, adoptivo de apellido, tiene que enseñar a descifrarla. ¿Qué significa eso? ¿Qué supone? ¿Qué supuso? ¿Qué supone ahora y qué supondrá para el futuro? Y eso es una necesidad. Formularlo explícitamente, los chicos muy difícil que a veces lo formulen explícitamente. Cuando se formula explícitamente, normalmente suele haber meses o años de silencios en los cuales uno comparte en soledad un secreto que ve que circula por la familia y que luego a veces estalla de una manera virulenta, ¿no? Y a propósito de eso, te enlazo con un aspecto del apego seguro, de las figuras de referencia que se olvida, ¿no? Que es retraducir lo que es el apego a aspectos simbólicos y a chicos más mayores, ¿no? Y es, recordemos como vuelvo y dice, base segura a partir de la cual explorar el mundo. ujú, Si eso lo retraducimos a la preadolescencia y a la adolescencia, nos encontramos con tareas muy difíciles para padres y acogedores. Ser ujú, base segura, pero dejar al chico explorar el mundo. Y no es que salga a la calle y tenga amigos, no. También es explorar su mundo interno. ¿Mm? claro, De qué pasó, por qué me deseasteis, por qué no me deseasteis, por qué estoy aquí, quién tomó la medida, ujú, quién me eligió a vosotros como padres frente a otros. Todo eso genera un aspecto muy importante en adopción y acogimiento que es fundamental y a veces se trata difícil porque la paternidad, maternidad biológica hay como una necesidad, hay un tercero indescifrable que es el que hace que tuviera lugar el alumbramiento, pero aquí se ujú, pueden generar fantasías de un deseo concreto, de una ilegalidad, estamos hablando, por ejemplo, de otro tipo de adopciones ujú, internacionales. Bueno, yo ahora he oído que hubo niños, ¿qué tal? Todas esas informaciones que los chicos rescatan van a ujú, generar en ellos fantasías, dudas, que hay que estar disponible para solventarlas lo antes posible, porque si ujú, no, los silencios pues generan pues mucha angustia, ¿no? ujú. Em, ¿Y eso cómo se hace? ¿Y cuándo se hace? Yo no podría decir cómo se hace y cuándo se hace. Lo que sí sé es que se hace en el día a día. La historia de vida no es una cosa que se construya de manera solemne en momentos concretos, como antiguamente se decía, el momento de la revelación, un momento solemne donde yo te comunico. Tampoco se hace, que nos sirven mucho, las técnicas de los libros de vida, los libros de fotos, las secuencias. La historia de vida se hace casi en lo cotidiano. ¿Eh? Cuando un chico te viene y te dice, oye, hoy me han dicho que mi madre no es mi madre y que mi madre verdadera era tal. Ahí se está haciendo historia de vida. El niño está haciendo, o el chico, está haciendo una hipótesis de lo que fue su vida, está buscando una figura de referencia estable que le ilumine de por qué está ahí y Ujú, es donde estamos haciendo historia de vida. Con lo cual se hace desde muy chiquitito, cuando interrogan por cualquier cosa, digamos por la procreación, por cómo vienen los niños. Ahí eso es una vía regia de entrar a hablar en la historia de vida. Las tripas, claro. tal. Cuidado también con las metáforas. A ¿Por veces qué? En qué sentido? las metáforas son maravillosas, pero me refiero sobre todo a metáforas que me gusta criticar. Ujú, Por ejemplo, los famosos hijos del corazón, ¿no? Bueno, pues los adultos sabemos que un hijo del corazón es una metáfora. Según los niños, no. Hay determinadas edades, por eso dices cuándo y cómo, ¿no? Pues si claro. un niño de 3 años le dice que eres un hijo del corazón, eh, todos tenemos anécdotas. En los primeros colegios de primaria, cuando empiezan con los niños, nacen de la tripita y dice, pero yo soy de corazón, o yo soy de huevo,
O como el último que decía, llegaba un poquito más lejos, que decía, yo soy de huevo. Yo, no, tú no Sí. naciste de la tripita, tú naciste del amor. Entonces, cuando en el colegio había los mamíferos y los que nacían de huevo, decía, Ujú. pues yo debo ser de huevo. Debo ser del otro, claro, 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 y decía, pues yo reptil. claro. Bueno, esto tiene su divertido. Ahí se hace también historia de vida, porque el niño Ujú. está fantaseando, jugando, y es una oportunidad de oro pues para hablar Para de por hablar. qué pensó, por qué no pensó. Es al hilo de la espontaneidad de los chicos, Ujú, con cualquier tema que tenga que ver con su curioseo, ujú. como se hace historia de vida, no hay manera, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil esto para las familias? ¿Cuáles son las principales dificultades que, que se encuentran las familias para poder hablar de una manera natural y desde el principio, pues del origen, de la vida, de lo que forma la vida de su hijo? En tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades? De esto podríamos hablar horas, pero bueno, pues, María Ángeles, te prometo que no te asustes, Nos encantaría tenerte ahora. no te asustes. Mira, en primer lugar, porque la propia decisión de adoptar de uno mismo es digamos, una adopción. La forma de ser padre vía adopción o guardadores en acogimiento es un acto voluntario, al que uno es arrastrado con unas expectativas de las que es consciente, pero con una motivación que le ha arrastrado que muchas veces no se revela hasta que no está el menor allí. Y entonces aparece de manera sorpresiva, uno no se conoce del todo. Y cuando los chicos interrogan por su historia de vida, de alguna manera interrogan por nuestra historia de vida también. ¿Mm? Entonces eso es dificultoso, es uno de los factores. Te pongo un ejemplo muy simple. Yo recuerdo un chico que además tenía dos hijos adoptados de origen ruso, maravillosos, una pareja maravillosa, se creía, además se creía ya fértil después de la adopción. Los niños ya con 5 y 7 años, no recuerdo exactamente la edad, yo en los seguimientos, pues es una de las cosas que evidentemente se abordan. Digo, bueno, Javier, por poner un nombre hipotético, digo, ¿has abordado ya el tema de la historia de los chicos, su condición adoptiva, su procedencia, cómo va esto? Ellos han interrogado. Había una dificultad añadida, que aquí no había diferencia de aspecto físico. Y él, que era una persona de que, digamos, con la que había establecido cierta confianza y cierta relación que me permitía, me lo comentó. Dice, mira, dijo, mira Juan, dice, a mí tocar esto me da mucho miedo, porque me recuerda el momento en el que a mí me dijeron que era infértil, cuando yo se lo comuniqué a mi mujer que era infértil, y el miedo que tuve a ser abandonado, a ser devaluado como hombre, pum, 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 pum. Este es un ejemplo un poco muy resumido, muy de viñeta clínica, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Personas solas que de pronto te dicen, mi hijo de 16, 17 años no es un chico normal, es que he buscado una película para ir al cine con él este fin de semana y no quiere, se quiere ir con los amigos. Eh, Buscas compañía, porque con 17 años el último con que quiere estar Contigo. contigo. Ese es uno de los factores que se pone en juego la propia historia de uno. Otro que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, eh, el grado de estigmatización social real que hay en torno a las circunstancias que dan origen a llegar a ser adoptado y acogido. Es inherente a la adopción y al acogimiento que haya un pasado complicado. Nadie se adopta o se acoge porque dijeron, mire, sois los padres modelos, sois, digamos, ejemplos de parentalidad positiva, con lo cual vamos a tutelar a vuestro hijo y lo vamos a entregar a otra familia. Claro. No, suele existir pues de situaciones de extrema pobreza, de aspectos de enfermedad mental, de adicción, y de ahí por eso te digo que no quiero entrar en ese catálogo porque Sí, sería... porque sea. Entonces, eso es una historia importante también, ¿eh? Sería uno de los factores también que tendríamos que contemplar. El grado de estigmatización social, ¿no? Y entonces, por miedo a hacer daño, un falso miedo a hacer daño. ¿Eh? Winnicott, que es el famoso psiquiatra que se dedicó tanto a esto, dice que el niño tiene que saber la verdad, ¿no? Y experimentar
el afecto concomitante a esa verdad. Y si tiene que llorar en un momento dado, tiene que llorar, y si tiene que hacer un duelo, tiene que hacer un duelo, ¿no? Ese es uno de los aspectos de estigmatización. Otro muy importante, que muchas veces se olvida también y que pone en cuestión al propio adulto, es el miedo a perder el amor del hijo, ¿m? Al existir otras figuras parentales que pueden ser idealizadas. Habla de la familia biológica. Hablo de la familia biológica. Ese miedo, uno en la vida, a mí me gusta decir un aforismo que no sé si servirá de mucho, pero puede quedar ahí, es, uno siempre se pregunta en las relaciones, ¿qué soy yo para el otro que no lo soy todo? ¿Mm? ¿Mm? Digamos, esa es la fantasía en las relaciones, en el tú a tú, que uno quiere satisfacer. Yo no soy todo para ti, tú todo para mí. Fase inicial eh, loca del enamoramiento, con los hijos y demás. Cuando los hijos miran a otro lado, pues uno tiene duelo. Si mira a otro lado porque los amigos es un progreso, uno nos inquieta y si es razonablemente sano no pasa nada. Pero si mira atrás y nos compara en igualdad con esa otra madre, ese otro padre, uno tiene miedo. Entonces la historia también ahí, por ahí cuela, nos juega muy, muy, muy malas pasadas. Y múltiples factores que pueden aparecer en el trabajo ya más clínico con los chicos bueno, podríamos hacer un catálogo, pero yo creo que básicamente son estos aspectos los que cuestan trabajo a los adultos y que tienen que ser conscientes de ellos, porque todos somos humanos. Y en tu experiencia, tú dices, claro, la familia tiene miedo de que mire hacia atrás y compare, ¿no? Con otra madre, con otro padre, con otro entorno familiar. Si además el chaval o la chavala están pasando pues sus propias crisis, ¿no? Nuestros niños son niños, bueno, pues que han vivido unas circunstancias de adversidad y eso les dificulta en muchos casos un ajuste, una adaptación buena al colegio o en la preadolescencia se revuelven muchas cosas, existe el malestar del adolescente que en este caso, bueno, pues hay que añadirle algunos ingredientes más. Quizá a lo mejor la familia tienen o tenemos más miedo a que mire hacia otro lado, ¿no? Porque vemos que nuestros hijos no están perfectos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Evidentemente, siempre detrás de todo miedo de los padres hay aspectos totalmente razonables. Sabemos que, me pongo ahora a hablar de acogimiento, porque en el ámbito de la adopción se puede dar más a nivel imaginario o a nivel de fantasía, pero en el aspecto del acogimiento, donde hay muchas veces una presencia real de la familia biológica, pues esas identificaciones con aspectos que sabemos que no son buenos, que pueden ser perjudiciales para su desarrollo, nos causan alarma. ¿eh? Es una lógica alarma, pero que es inherente al trabajo con los chicos, porque muchas veces los chicos, un déficit de historia a veces trae un exceso de actuaciones y de identificaciones. Esto queda ahí un poco como enigmático, pero si es así, muchas veces los chicos, para terminar conociendo la historia de sus padres biológicos, intentan reproducir su biografía. Muchas veces. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a mucho tipo de conductas que son muy difíciles digamos, de revertir, de recolocar, porque vemos como peligrosamente los chicos se identifican con esa familia biológica a veces, en momentos de crisis. Todo momento de crecimiento supone una separación con los padres. Esa separación con los padres implica un mirar a otro lado, como te decía. ¿Cuál es el reto en adopción y acogimiento? Que ese otro lado, que en biología es simplemente imaginario, puede ser muy fantasioso, en adopción y acogimiento hay un dato de pasado, entre comillas, real, ¿no? A lo que ellos se agarran y dicen, ese otro padre hubiera sido mejor. O me hubiera entendido mejor. Eso, ahí das una clave, perdona que te interrumpa porque ibas a hablar más. Eso es muy importante. Por eso te decía que la historia de vida se hace en la actualidad.
me ha venido a la mente una crisis adolescente de una chica empieza a salir con chicos, acceso a la sexualidad y demás, y su madre lógicamente preocupada, bueno, pues se alarma, pone sus diques de contención, sus preocupaciones y tal, y ella piensa, además lo recuerdo perfectamente, este era un caso de acogimiento, en las visitas con la madre me lo dice, está perfectamente convencida, mi mamá biológica me hubiera comprendido mejor. Yo podría, desde un punto de vista valorativo, que no es el momento en el trabajo con historia de vida, que lo que nos queda es escuchar, comparto los miedos de la acogedora. La madre le decía, bueno, pues no pasa nada, si te vas con un chico, pues ya tal, bla, 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 bla. Claro. Pero hay un miedo. Sin embargo, hay un punto de identificación con él que es complicado manejar, ¿no? Ahí hay que dar, digamos, mucha cuerda larga y a la vez que el amarre esté fuerte, ¿no? Lo que te decía del apego es dejar explorar, pero base segura, ¿no? Y en adolescencia eso es muy difícil, ¿eh? Claro, es que oyéndote hablar, recuerdo pues el caso de algunas familias, ¿no? Con niños ya, bueno, es eso, en la adolescencia, en la preadolescencia, con, bueno, distinta problemática, malestar, habían iniciado, bueno, pues algunos comportamientos delictivos, ¿no? Y me acuerdo de esos padres, esas familias que decían que sus hijos les reprochaban que no lo entendieran, ¿no? Y hacían alusión a la familia biológica, es que si ellos sí que me hubieran entendido, sí que entenderían tal, me hubieran defendido. Si estuvieran aquí mis padres biológicos, no hubieran dejado que la policía me hubiera interrogado, me hubiera no sé qué, ellos me hubieran defendido, ¿no? Como, y, claro, la familia a veces se plantea, bueno, ante esto, ¿qué hacemos, no? O sea, lo defiendo para generar, bueno, pues más apego, más identificación conmigo, me sigo situando en este lado, esa duda, probablemente en el caso que tú cuentas, de esta chica, en el caso de estos chicos, ¿no? A veces las familias se plantean, ¿tengo que acercarme más a él y a su fantasía? O sea, ¿tengo que cambiar mi rol o te sigo estando aquí y él se acercará? Haces una pregunta muy clave. Fíjate, por eso te sacaba la teoría del apego retraducida a la adolescencia. Por eso, por eso es una de las cosas que digo más allá del apego por retraducir el apego. Es referencia estable y segura. Nosotros tenemos que ser estables y seguros. Saber que todo eso está ocurriendo, que eso es normal, pero si nosotros desde nuestro marco de valoración, desde nuestra opinión como padres, desde nuestra incondicionalidad, no debemos de jugar a cambiar de rol para buscar un acercamiento. Y ahí es perfectamente legítimo bueno, tu historia es esa, respetable, tus padres biológicos hacen eso, yo no lo voy a juzgar, pero yo no comparto ese tipo de valores. Por ejemplo, en el ejemplo que tú opones, dice, yo creo que las cosas se tienen que resolver por medio de la ley y yo no voy a defender y voy a decir que si, por ejemplo, si que no has robado este iPhone y lo tienes debajo de la mesa, yo sé que lo has robado, me lo has dicho y yo lo voy a declarar. Y eso va a estar siempre ahí. ¿Cuál es el juego? ¿Y cuál es el momento de destino? Él elige, él con determinada... Ahí no la jugamos, no va a elegir, pero no podemos estar cambiando de referencia para buscar el amor, porque dejamos de ser referencia estable y segura. Somos referencia estable. Date cuenta que ahí en ese juego muchas veces jugamos a hacernos los psicólogos y los guays, y de ser referencia estable y segura pasamos a ser referencia inestable e insegura, ¿no? Pero ahí en ese punto crítico que tú has puesto es cuando se hace historia. Porque hay un momento crítico en el que trasciende su biografía, es decir, por identificación, ¿dónde estoy yo? ¿Aquí o allí? Tú te colocas donde estás. Y él es su vida, su destino, que tome el camino. A determinada edad, no estamos hablando Claro. de pequeñajos, ¿no? Has señalado también otra cosa, ¿no? Sobre bueno, el papel de los padres, de las familias, a la hora de, pues de dar información sobre la historia del niño, ¿no?
Y en tu experiencia, muchas familias queremos saber si nuestros hijos quieren saber. Una cosa es lo que decís los expertos, lo que sabéis los expertos, pero realmente los niños quieren saber. Porque ellos no preguntan. Los expertos nos decís que sí, que aunque no pregunten, necesitan saber. Y en tu experiencia, tú hablas con familias, pero también hablas con chavales en un entorno así de como de intimidad, ¿no? Los niños quieren saber, aunque no lo digan, aunque no lo expresen. Me parece oportunísima la pregunta que haces. Los niños, y vamos a hablar en En general, general. necesitan saber. No es cuestión de si quieran o no quieran. Yo pongo siempre un ejemplo muy tonto, pero que es muy útil. Uno no espera a que su hijo se haya licenciado en odontología para decirle por qué se tiene que limpiar los dientes. Con lo cual uno, desde muy chiquitito, y aunque no sepa que las bacterias y las caries comen el esmalte y que aquello puede, le dice, lávate los dientes, que se bueno. Y el niño de 2 o 3 años no comprende ni lo que es una bacteria, ni el esmalte, ni la trascendencia que puede tener para su salud el no lavarse los dientes. Entonces, los padres no esperan, los padres se adelantan y ayudan a descifrar el mundo como figura de referencia estable y segura y por eso te digo, la metáfora del apego del experimento de Bowlby es muy potente, es por allí habrá esto, por allí habrá lo otro, se adelanta. Y con adopción y acogimiento pasa igual, hay que adelantarse a algo. No hay que ser un pesado, porque tampoco podemos pasar, dicho esto, no podemos pasar de la historia proscrita, como estaba hace unos años, a prescrita. Es la misma dimensión de la misma locura. Es, no hablemos porque es malo, hablemos continuamente y saquemos porque es bueno. Por eso lo que hay que dar es claves, porque daros cuenta de que a los chicos, tanto profesionales como padres, les arrastramos, digo con todas las palabras, les colocamos en una situación minoritaria y cuestionada sin que a ellos se les haya dicho nada, y eso tienen que saber que en un momento dado se pueden llevar sorpresas. Pero desde la jardín de infancia, el famoso ejemplo que está quizá muy manido, pero es muy divertido, es mamá, mamá, llega una niña de la guardería, mamá, mamá, y una niña china en mi clase. Y la adopción internacional. Y llega la madre y va al otro día a la guardería. Oye, dice, ¿ha venido otra niña china a clase? Y dice, no, no. La niña no se reconocía ni siquiera como la niña china. Ella se identificaba físicamente como lo que tenía alrededor, no tenía información de tal. Se empieza a hacer historia ahí, no pasa nada, ¿no? Pero hay que empezar a dar claves. Claro. Como chicos, y con esto en este capítulo termino, hay que dar claves. Ya te digo, que la historia ni se prescribe como ahora, que queremos prescribirla, ni se proscribe. Pero mi contestación global y generalista es que sí, es una necesidad específica del menor adoptado y acogido conocer los hitos de su historia y saber qué consecuencias tiene para él personal y socialmente.